Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar. Y a continuación vamos a presentar los tres ponentes. En primer lugar, nos hablará el doctor Javier Ortega Marcos sobre la dimensión hospitalaria del síndrome agudo coronario con elevación del segmento ST. Es cardiólogo, médico en la unidad de cuidados críticos cardiológicos del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Esta unidad está acreditada por la Sociedad Europea de Cardiología. En segundo lugar, la doctora Sonia Moreno Escribá, que presentará su experiencia en el mismo síndrome, un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, en la atención primaria. ¿Cómo se manejó? Es especialista en medicina de familia y comunitaria, médico del Centro de Urgencias de Atención Primaria, Parc Sanitari Pere Virgili de Barcelona, y pertenece al grupo de urgencias y de atención primaria de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC. Y además es miembro, además de muchas cosas más, pero bueno, miembro del grupo de soporte vital básico, IDEA del Consell Catalán. Y en tercer lugar, y por último, el doctor José María Álvarez Franco, con la ponencia de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en un servicio de emergencia durante el COVID. Es jefe de servicio asistencial SAMU 061 de Baleares. Adquirió su formación en el Hospital de Cruces, Bilbao, Vizcaya, y más tarde fue médico de la UBI Móvil y Aerotransporte Sanitario SAMU 061 de Baleares. Muchas gracias y bienvenidos. El primero, por favor. Me tenéis ahí. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Podéis ver la presentación, ¿no? Sí. Bueno, yo soy Javier Ortega del Hospital de Puerta de Hierro y bueno, voy a hablar de la parte un poco hospitalaria del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Como sabéis, el coronavirus entra en las células utilizando un receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que se localiza fundamentalmente en el epitelio respiratorio, por eso la sintomatología es fundamentalmente respiratoria. Entra en la célula, utiliza los mecanismos de la célula para replicarse. Pero este receptor no está solo localizado en el epitelio respiratorio, sino que también está en muchas otras zonas del cuerpo, como es el epitelio intestinal y también el endotelio, tanto a nivel venoso como a nivel arterial, lo cual explicaría mucha de la sintomatología que puede acompañar, aparte de la afectación respiratoria, la infección por el coronavirus. Existe una relación bidireccional entre la enfermedad cardiovascular y la infección por coronavirus. Sabemos que los pacientes que tienen formas severas de la infección, con neumonías severas, los pacientes que están ingresados en la UCI e intubados, con mucha frecuencia tienen también afectación cardíaca por distintos mecanismos que luego veremos, pero también se ha visto en distintos estudios que la prevalencia de patología cardiovascular o bien de factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión o la diabetes en pacientes que tienen formas severas de la infección es claramente mayor que en aquellos que tienen formas menos severas, lo cual podría traducir en una cierta susceptibilidad de la presencia de enfermedad cardiovascular a formas más severas de la infección. ¿Y por qué mecanismo se afecta el sistema cardiovascular en el contexto de una infección por COVID? Pues hay diferentes mecanismos descritos. Uno de ellos podría ser una invasión directa por el propio virus del miocardio, provocando lo que es una miocarditis vírica. Esto, por suerte, es poco frecuente, pero ya se ha descrito algún caso en el que se ha detectado la presencia del virus en el miocardio, el virus directamente. Por otro lado, puede asociar formas de miocardiopatía de estrés, como la que vemos en otras situaciones en las que hay una descarga catecolinérgica importante que puede provocar lo que se llama el síndrome de Takotsubo. Es posible que haya un infarto tipo 2 motivado por el desbalance entre la suplementación de oxígeno, porque hay una neumonía severa y una hipoxia, y las necesidades de oxígeno por parte del miocardio. O puede haber directamente un daño vascular. Hemos dicho que el inhibidor de la ECA, el receptor, está localizado también en las células endoteliales, con lo cual puede haberse afectado por el propio virus o bien por las citoquinas circulantes
que aparecen cuando hay un síndrome de respuesta inflamatoria severa, como ocurre en las formas de infecciones severas por coronavirus. Por lo tanto, el espectro de afectación cardiológica es muy amplio. Podemos encontrar pacientes con síndrome coronario agudo con o sin elevación del segmento ST, como lo que vamos a hablar hoy. Podemos encontrar también un porcentaje significativo de pacientes que tienen un daño miocárdico sin lesiones obstructivas, un daño miocárdico que normalmente detectamos por la elevación de la troponina y que puede ser en forma de miocarditis o afectación miocárdica por las citoquinas o incluso miocardiopatía de estrés. También puede haber arritmias, puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber derrames pericárdicos, es decir, es de lo más variopinta las posibilidades de afectación del sistema cardiovascular en el contexto de la infección por coronavirus. Hemos dicho que uno de los elementos que vamos a utilizar para detectar la afectación cardíaca es la elevación de la troponina. La elevación de la troponina en un paciente que tiene una infección por coronavirus no es un elemento poco despreciable, porque como veis en esta diapositiva, aquí se comparó dos grupos de pacientes infectados por coronavirus, aquellos que sobrevivían, que son los que aparecen en la línea de abajo azul, frente a aquellos que no sobrevivieron a la infección. Como os fijáis, se comparaban los niveles de troponina. Había una diferencia muy significativa y sobre todo que iba aumentando a medida que iban pasando los días desde el inicio de la sintomatología, muy significativa entre los niveles de troponina en los pacientes que iban mal, que se morían, entre aquellos que sobrevivían. Con respecto a la troponina que detectamos en estos pacientes, vamos a decir que es algo bastante frecuente. El 40% de aquellos que tienen afectación respiratoria aguda severa suelen tener elevación de la troponina. No son valores excesivamente altos, no son tan altos como los que nos encontramos en los infartos de miocardio, pero los valores de troponina se correlacionan con la severidad de la enfermedad, con la presencia de marcadores inflamatorios, con la edad avanzada o la prevalencia de patología cardiovascular del paciente. Los mecanismos pueden ser o bien isquémicos o no isquémicos, como lo que hemos comentado antes. Y un elemento muy importante a tener en cuenta cuando encontramos una elevación de troponina en estos pacientes es que es un marcador de riesgo. Es un marcador de riesgo no de complicaciones cardiovasculares, que también lo es, pero sobre todo de mortalidad intrahospitalaria. La afectación cardíaca, cuando se produce por el coronavirus, no suele ser en las fases iniciales de la enfermedad y sobre todo es poco frecuente en pacientes con formas leves. Suele ocurrir sobre todo en momentos ya, cuando ha pasado ya por lo menos una semana de la patología y sobre todo en pacientes que tienen formas severas de coronavirus. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con una infección por coronavirus, normalmente una infección severa, al que se detecta una elevación del segmento ST, pues como siempre nos planteamos la posibilidad de que sea un infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Pero esto es un estudio que se publicó en el New England, cuando empezó a haber casos allí en Estados Unidos, donde recogieron un total de 18 pacientes que presentaban, con infección por coronavirus, que presentaban elevación del segmento ST. Fijaros que de esos 18 pacientes, solo 8 tenían realmente un infarto de miocardio. Los otros 10, a pesar de tener elevación del segmento ST, tenían daño miocárdico, pero no tenían enfermedad coronaria. ¿Y qué datos nos podrían orientar a la hora de valorar a esos pacientes para pensar que es más un daño miocárdico sin lesión coronaria que un infarto de miocardio en realidad? Pues, en primer lugar, la elevación difusa del segmento ST. Fijaos que ninguno de los que tenían infarto tenían elevación difusa. Y luego, en segundo lugar, el hecho de que no hubiera alteraciones de la contractilidad segmentaria. Los pacientes que no tenían alteraciones de la contractilidad segmentaria, entre aquellos que tenían un infarto, prácticamente el 75% sí la tenían, y sin embargo, ninguno de aquellos que tenían una lesión no coronaria tuvieron alteración de la contractilidad segmentaria. ¿Qué es lo que pasó en el hospital, en nuestro centro en concreto, cuando vino la primera ola del COVID? Pues en primer lugar, el hospital se convirtió en un hospital COVID. Prácticamente solo teníamos pacientes ingresados por coronavirus. Se anularon las consultas externas, solo quedó una planta en cardiología de pacientes limpios, de pacientes que no tenían la infección. Nuestra unidad desapareció, fue colonizada por la UCI, porque ingresaron todos pacientes con coronavirus. Desapareció la actividad programada. Parte de nuestra plantilla se dedicó a atender a enfermos COVID, incluso algunos residentes fueron derivados al IFEMA. Y tuvimos muchas interconsultas al principio por problemas con el QT, por la utilización de la cloroquina, con pacientes con elevación de troponina, por el daño miocárdico que comentaba antes, y por interacción entre fármacos, por los fármacos que se utilizaron en la primera ola, que por suerte ya no los utilizamos en esta. ¿Y qué ocurrió en concreto con el infarto con elevación del ST? Este es un estudio que se publicó en la revista española, pero es un estudio realizado en Cataluña. Aquí en el panel A vemos el año 2019, los ingresos por infarto con elevación del ST.
Y en el panel B vemos lo que ocurrió durante los meses de marzo y abril, con plena pandemia del 2020, con el infarto con elevación del ST. Como veis, hay un descenso muy llamativo de los ingresos por infarto con elevación del ST. Y cuando se analizaron los datos de estos pacientes, se vieron que no solo ingresaban menos, sino que además aquellos que ingresaban venían más tarde. Había una demora significativa, tanto por parte del paciente como por parte del sistema, y lo que conllevaba eso era un retraso en la atención, un retraso en el tiempo puerta-balón. Este es otro estudio publicado también en la Revista Española de Cardiología que viene a decir lo mismo. En rojo aparecen los datos del 2019 y en azul del 2020 de angioplastias primarias, 75 hospitales de toda España. Como veis aquí, coincidiendo con el aumento de casos por coronavirus, hubo un descenso en el número de angioplastias primarias. Y en este estudio, además, cosa que no pasó en el que se hizo en Cataluña, sí que se demostró una mayor mortalidad durante el año 2020 comparado con los mismos datos que había recogido del año 2019. Esto no ocurrió solo en España. Como veis, este es un estudio realizado en Italia, donde también se demostró un descenso durante esa primera hora de la pandemia, casi del 50% en el número de pacientes que ingresaban por infarto. Descenso mayor en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST que en el de con elevación del ST. Esto es otro estudio realizado en Inglaterra, donde veis lo mismo, descenso en los ingresos de síndrome coronario agudo, más acusado en el de sin elevación del ST que en el de con elevación del ST, y esto mismo ocurrió en los ingresos por infarto de miocardio en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos. Esto es una encuesta que se realizó a cardiólogos, sobre todo hemodinamistas, durante la primera ola en Estados Unidos, y lo que se vio, todos respondieron que prácticamente había un 50% de descenso de los ingresos, que coincide con los datos que se presentaron en la Revista Española de Cardiología, pero no solo eso, sino que los pacientes que llegaban, el 50% llegaban más tarde comparado con datos que se tenían de otros años. ¿Y a qué se debe esta mayor mortalidad que encontramos en el síndrome con elevación del ST? Pues, por un lado, aspectos logísticos. Un retraso, como hemos comentado antes, en la atención prehospitalaria. Las ambulancias muchas veces estaban saturadas, en los servicios de urgencias, que también estaban saturados, laboratorio de hemodinámica, simplemente el hecho de tener que ponerse el EPI retrasaba la angioplastia primaria. Hubo miedo por parte de los pacientes, sobre todo los pacientes ancianos, a acudir al hospital. Muchos de ellos se quedaron en casa con el dolor torácico. Eso explicaría gran parte de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. Pérdida de seguimiento en consultas. He dicho que acabamos la actividad, no se realizó actividad programada, con lo cual no revisábamos a los pacientes en consultas, aunque procurábamos mantener una atención telefónica, pero no es lo mismo. Y por otro lado, influye también la gravedad del COVID. Muchos de estos enfermos, como hemos comentado antes, son enfermos con formas severas de neumonías por coronavirus, y eso también condicionaba el pronóstico en el caso de un síndrome coronario agudo acompañante. Con respecto al tipo de lesiones que veíamos, una constante cuando tratábamos a estos pacientes, sobre todo en la primera ola, era la alta carga trombótica que encontrábamos al hacer los cateterismos. Fijaos, esta es una coronaria derecha hecha en uno de estos pacientes. Como veis, podéis ver aquí el enorme trombo que hay, que por suerte en este caso no era oclusivo. Y aquí en la descendente anterior vemos también otra imagen trombótica localizada aquí. Probablemente esa alta carga trombótica estaba relacionada con esa afectación endotelial por la presencia del receptor de la ECA2 en las células también del endotelio. ¿Cómo hemos manejado a estos pacientes? Pues en realidad hemos seguido la misma estrategia que recomendaba la Sociedad Europea de Cardiología antes de la pandemia. Nosotros al paciente que recibíamos bien a través de los servicios de emergencias o bien trasladado de otro centro sin angioplastia primaria o en nuestro centro, lo prioritario era la angioplastia primaria, siempre y cuando se pudiera hacer con menos de 60 minutos cuando acudían directamente a nuestro hospital o menos de 2 horas cuando eran trasladados. En un documento de consenso que se hizo en la Sociedad Europea de Cardiología, lo que se aceptaba en el contexto de la pandemia es que se pudiera haber un retraso de hasta 60 minutos con respecto a los tiempos considerados aceptables en el contexto de la pandemia, pero seguían dando prioridad a la angioplastia primaria. Nosotros ahora, cuando estamos haciendo angioplastia primaria a los pacientes que vienen a urgencias, lo primero que les hacemos nada más llegar a urgencias es un test antigénico, porque la PCR la hacemos también, porque estos son pacientes que van a ingresar y todo paciente ingresado tiene que tener hecha la PCR, pero normalmente el resultado de la PCR no está cuando el paciente sube a hemodinámica. Sin embargo, el test antigénico sí. Sabemos que la sensibilidad del test antigénico es alta, aunque es verdad que para los pacientes asintomáticos no es tan alta como para los pacientes sintomáticos, pero nos da una idea de
un poco el perfil de riesgo del paciente. Y en general tendemos a hacer angioplastia primaria a todos, salvo que el retraso sea un retraso excesivo. En este caso acudiríamos a la terapia fibrinolítica, aunque es verdad que en nuestro centro prácticamente no hemos realizado ni ahora ni durante la primera ola. Recordar que en la fibrinolisis hay que dar también doble antiagregación plaquetaria con clopidogrel y anticoagulación, y que aunque fibrinolicemos al paciente, estos pacientes deberían ser trasladados a un centro donde exista la posibilidad de angioplastia primaria, porque en un porcentaje alto es necesario hacer o una angioplastia de rescate porque no ha reperfundido o una coronariografía en las siguientes 24 horas para ver las lesiones que pueda tener el paciente. Cuando al principio de la primera ola del coronavirus se establecieron unas predicciones de qué es lo que iba a ocurrir, ¿no? Una vez que pasara esta primera ola, se anticipaba que nos íbamos a encontrar con una segunda ola, no tanto de coronavirus, sino de todos aquellos pacientes a los que habíamos tenido que retrasar su intervención al no ser una intervención urgente, cateterismos programados o incluso cirugías, y nos encontraríamos incluso con una tercera ola de aquellos pacientes a los que no habíamos podido atender en las consultas externas y por lo tanto no habíamos podido hacer una prevención secundaria o prevención primaria adecuada. Pero en estas predicciones no apareció lo que nos hemos encontrado ahora, que es la segunda ola, ¿no? Que es la que estamos viviendo en estos momentos. La epidemia ha tenido un enorme impacto en cardiología, igual que en otras especialidades, tanto desde el punto de vista de la práctica clínica como desde el punto de vista de la educación. Hemos convertido la mayoría de las reuniones en reuniones virtuales como esta, como desde el punto de vista de los valores profesionales. Y algunas reflexiones que podríamos hacer para esta segunda ola que estamos viviendo, podríamos, al menos desde nuestro punto de vista, es debemos intentar que el hospital no se convierta en un hospital COVID, porque sobre todo lo que estamos viendo en esta segunda ola, a diferencia de la primera, es que la actividad hospitalaria sigue. Y nosotros estamos haciendo ahora el mismo número prácticamente de infartos que antes de la época COVID. Manejar a aquellos pacientes con síndrome coronario agudo antes de que tengamos el resultado del COVID como si lo tuvieran, con las precauciones necesarias. Sabemos que lo más probable es que vuelva a haber muertes por efectos colaterales de pacientes que no se han atendido de forma adecuada en la época de la primera ola, y tenemos también una cierta dificultad en implementar las teleconsultas porque la mayoría de las veces no estamos preparados tecnológicamente para ellos. Y nada más en lo que a mí respecta. Vale. Muchísimas gracias, Javier, por tu presentación. Yo entiendo que ahora Sonia está intentando cargar la suya. ¿Crees que hay, dentro de una pregunta que te lanzo mientras le damos tiempo a Sonia, es solo una pregunta rápida, Sonia, discúlpame. ¿Dónde están los infartos que no acabaron en muerte y que disminuyó la incidencia? O sea, todos esos que nos faltan, ¿dónde están? Yo creo que algunos los estamos atendiendo ahora. O sea, yo en esta segunda ola, lo que nos ha llamado mucho la atención es, ya lo compararemos los datos porque todavía estamos inmersos en ella, pero la sensación que tenemos es que ha aumentado el número de angioplastias primarias. Es muy probable que algunos de los pacientes que estamos atendiendo ahora, en su momento, en la primera ola, fueran pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del ST que se lo habían pasado en su casa. Porque de hecho, al principio de la segunda ola, atendimos muchas paradas cardíacas, más de lo habitual, pacientes que venían con un infarto y con parada cardíaca, que también nos llamó la atención. Entonces, la sensación que tenemos es que algunos de estos pacientes es posible que hayan tenido ya sintomatología en la primera ola y se la hayan pasado en su casa, probablemente no infartos con elevación del ST, porque esos, como hemos visto en todos los estudios que os he puesto, el descenso fue menor que en los de sin elevación del ST, pero también porque la sintomatología es más llamativa, ¿no? La gente, el dolor persiste y les hace perder el miedo de acudir al hospital. Sin embargo, el escasez, muchas veces el dolor es un dolor recortado en el tiempo, que se te pasa, te quedas en casa, y a lo mejor si esa gente hubiera ido a la urgencia hubiéramos visto que tienen la troponina alta y hubiéramos entrado en la coronariografía diagnóstica y un poco lo que es el manejo terapéutico de la escasez habitual. Yo creo que hay un porcentaje. Sí. No, dime, hay un porcentaje que han muerto, otro porcentaje se pasó su escasez en casa y otro porcentaje los estamos viendo ahora. O sea que la sensación, aunque bueno, no le vamos a pedir excesivo rigor a esto que voy a decir, pero vuestra sensación es que la cantidad total de músculo perdido ha aumentado, no disminuido, ¿verdad? A lo largo de los tiempos de pandemia.
Creo que sí. O sea, yo creo que esos pacientes, algunos evidentemente han muerto, lo que pasa es que no los tenemos contabilizados, pero ahora mismo estamos viendo en las guardias que estamos haciendo prácticamente desde después del verano una tendencia al alza en el número de pacientes con elevación del ST que estamos ingresando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que le podemos dar paso a Sonia, aunque no la veo con la cámara activada. Entiendo que la presentación la puede hacer igual. O sea que nos apagamos, ahí estamos. Nos apagamos, nos muteamos y Sonia es todo. Hola, buenas. A ver, la presentación, si se carga. ¿Estáis pudiendo ver la presentación? No. Sí, está a la vista, Sonia. Está a la pantalla. Manejo escasetes de atención primaria durante la primera ola COVID-19. Pues disculpar porque no la estoy viendo yo. Un segundo. Mira, vemos en la parte superior izquierda de tu pantalla unos controles de sonido. Probablemente se te haya abierto algún control de tu ordenador. Si lo cierras, probablemente podrás continuar. A ver. No. Si le cierro yo, voy a meter la pata. Vale. Disculpar, ¿ahora la veis? Sonia, te vemos solo a ti ahora. A ver. Disculpar porque estaba todo preparado y veo que nos está fallando. No te preocupes, Sonia. Vuelves a compartir pantalla, mostrar pantalla y podrás empezar otra vez. Es que me sale en pausa, que es la que no. Nadie puede verlo. Ay, disculpar. Perdón, ¿qué dispositivos ¿qué me has dicho que toque? Porque algo debo haber tocado que no sé qué es. No, bueno, veíamos en tu pantalla unos controles de audio del ordenador que igual te Sí. estaban impidiendo Que me estén acceder bloqueando. a la presentación. Vale. Si los cierras es probable que puedas volver a tu presentación e iniciar la ponencia. O sea, esto, vale. ¿Esto cómo lo cierro? Sonia, ¿te parece que dejemos pasar a Chema mientras tú vas resolviendo eso y haces Sí, tú la por favor, presentación después de él? porque no veo cómo poderlo resolver y me sabe mal. Sí, Vale. sí, por favor. Chema, ¿me escuchas? Si tienes la presentación disponible. Sí, vamos a ver si la podemos cargar. Camilo, dale por favor el rol de presentador a Chema, si eres tan amable. La tienes cargada, Chema. Cuando quieras activas tu cámara y puedes empezar. ¿Vale? Ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la explicación es, o sea, un poco de lo que ha sucedido, por lo menos en este servicio de emergencias. Es verdad que viene un poquito a contradecir a lo que estaba referenciado en algunos otros estudios. Es verdad que todos los servicios de emergencias al final tienen tienen unas particularidades, son todos diferentes, tanto en las comunidades de España como fuera en otros estados, pero hay un elemento común, además de otros, pero bueno, hay un elemento común que este año sí que es verdad que hemos tenido que vivir con la población más autóctona. Es verdad que la restricción de la movilidad al final ha hecho que no haya tanta estacionalidad, no haya tanta población flotante,
Esto ha sido especialmente sensible aquí en las Islas Baleares, pues bueno, al final estábamos hablando de que había momentos en los que podían estar hasta 3 o 4 veces el número de población en Baleares durante semanas, y la realidad es que al final, pues bueno, el censado es de 1.200.000 habitantes en principio. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con el infarto? Pues como decía el doctor Ortega, está referenciado en la literatura, tanto bueno, en los estudios de Rodríguez Leor, bueno, pues una disminución de las ICPs hasta el 40%, 70%, dependiendo de las series, documentado además en varios países. Es verdad que hay un momento en el que Solano López habla también del síndrome coronario con elevación sin elevación de ST, estudia también qué variables hay con el COVID positivo, si COVID negativo, y al final en un análisis multivariado encuentra que hay unos predictores independientes de mal pronóstico que al final son una escala de Grace por encima de 140 y el hecho de que el paciente sea COVID positivo. Es verdad que la mortalidad en esta serie habla de hasta el 25% en los pacientes con COVID positivo y comparado con un 4% en los que eran COVID negativo y tendrían un síndrome coronario agudo. Como ha dicho también el doctor Ortega, pues se habla en muchos momentos de esas alteraciones de la hemostasia, de esa hipercoagulabilidad, y se plantea en un momento dado, ante todas las incógnitas que iban surgiendo, pues si había otras alternativas al tratamiento en caso de que no se pudiera hacer una ICP primaria. Y nosotros también planteamos la posibilidad con los servicios de hemodinámica de, en un momento dado, pues bueno, plantear la fibrinólisis. Es verdad que no es la estrategia inicial, pero si había saturación, pues había que plantearlo en un momento dado. Todos al final, bueno, es verdad que llegamos a la conclusión de que había que simplificar los algoritmos de manejo, fundamental en este momento en el que había tanta carga de información, tantos algoritmos cambiantes y sobre todo pues que no hubiera una exposición exagerada a los pacientes, pues bueno, intentar proteger a los profesionales. Para ello, en SAMU 061 Baleares, pues un poco partíamos de una dicotomía y era, bueno, dos hipótesis. O sea, ¿qué es lo que ha habido? O sea, que desde el principio es verdad que se van analizando todos los procesos, sobre todo los procesos tiempo dependientes, y hablas de, bueno, ¿puede que haya un aumento del infarto? Pues bueno, puede que sí. Es verdad que de repente más estrés, más sedentarios, o sea, al final es verdad que te dicen que han aumentado hasta 3 kilos las personas, ¿no? Tampoco hay un acceso al sistema de salud, no hay acceso a la medicación, abandono, los factores de riesgo, pues bueno, ahí están también, ¿no? Y lo más comentado por los pacientes al final es que no quieren ir al hospital, pues por miedo también, ¿no? Puede que haya habido, eso también ha habido, es una realidad, que ha habido saturación del sistema, se ha tensionado en varias ocasiones, pero bueno, y además de todo eso, es verdad que haciendo un análisis de lo que había sido en otros brotes epidémicos relacionados con virus respiratorios, pues también encontramos que había relaciones entre estos virus, virus de la influenza, etcétera y tal, pues con todo lo que era la cardiopatía isquémica. Y como también reflejaba antes el doctor Ortega, pues incluso 7-10 días después, 15 días después, pues podía haber estos eventos coronarios que podían ser más graves incluso que las propias neumonías. La otra hipótesis de trabajo era que hubiera un descenso en el infarto, o sea, que al final, pues bueno, no nos llaman, no van a urgencias, no van a los hospitales, no avisan a los servicios de emergencias. Es verdad que al final también hay una menor actividad física, tanto recreativa como laboral, menos demanda al corazón, tenemos un corazón un poquito más relajado. Llega un momento en el que el uso de la mascarilla, pues al final también menos polución, se prohíbe fumar, etcétera. Pues todo ello, pues bueno, había que tenerlo en la balanza e ir monitorizando lo que iba sucediendo con este proceso del infarto. Para nosotros, al final, el objetivo es, sobre todo, disminuir la mortalidad. Sobre todo, optimizar los tiempos de reperfusión, siguiendo un poco el programa de Step for Life, que al final, pues bueno, propone una estrategia de ICP primaria en el 70% por lo menos de la población, esa equidad y esa accesibilidad, que también hubiera un 24/7 de una ICP para toda la población, independientemente del lugar donde estuviera.
Y tal y como comenzamos a trabajar, pues bueno, fue intentando conocer cuál era el impacto del coronavirus desde el principio también en los diferentes procesos asistenciales, pero lo que nos ocupa en este momento que era sobre el infarto. Nos pusimos a trabajar sobre ello en el 20 de enero, lo etiquetamos desde un primer momento como un IMV de características epidemiológicas y que iba a ser persistente en el tiempo, pero nos enfrentábamos ante lo desconocido, al final una prevalencia desconocida, muchas incógnitas, pero lo que teníamos claro era la realidad de lo que es el infarto y que al final sabes que tienes una ventana de reperfusión, que son 12 horas, que cuanto antes la atiendas mejor, que cualquier demora en el tratamiento o no recibirlo, pues aumenta hasta el 50% la mortalidad, que a pesar de todo ello, pues la mortalidad de los que llegan al hospital y se le da un tratamiento óptimo, pues no es desdeñable, pues bueno, puede ser de un 5-8% dependiendo un poco de las series. Y lo que más nos preocupaba sobre todo era esa mortalidad extrahospitalaria, si había aumentado o no. Quedaba referenciado ya en años anteriores que posiblemente un 30-40% de los pacientes que tienen un infarto pues padecen una muerte súbita en el domicilio y no llegan a contactar con el sistema. Por lo tanto, sobre todo para nosotros fue intentar también averiguar si teníamos más muertes súbitas en el domicilio. Lo que vimos durante esta época, durante el periodo de estudio comparado con los años anteriores, es que había aumentado un 3%, igual no era muy significativo, pero bueno, había aumentado muy poquito, un 3% con el diagnóstico de muerte súbita en el domicilio. Por lo tanto, también en consenso con los servicios de hemodinámica y los servicios de intensivos de los diferentes hospitales, pues como decía el doctor Ortega y siguiendo también las guías, pues bueno, primero pues no hacer más daño, ¿no? Vamos a continuar con lo que seguía proponiendo desde la sociedad, desde la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista. ¿Qué hicimos? Pues sobre todo, como os comento, esta coordinación, estos ajustes inmediatos. O sea, era información muy cambiante, teníamos que estar analizando constantemente todos los datos, todas las variables y en principio pues lo primero que teníamos que tener era un parte de guerra real. Habíamos hecho menos ICPs que el año pasado, pues en nuestro caso, comparado con el mismo periodo del año 2019, habíamos hecho el 92% de las ICPs primarias en los pacientes que fueron con un código infarto. Pero sí que es verdad que llamaba ya la atención algunas desviaciones, por ejemplo, desde la alerta a un servicio de emergencias hasta el primer contacto médico, que se demoró en el año 2020 unos 3 minutos. Otro dato muy interesante es que la corona mayor de 25 minutos a la hora de atender un paciente con un código infarto, de los que acabaron siendo un código infarto, pues pasábamos en el 2019 que era solamente un 12% y este año de repente nos encontramos que tardamos mucho más tiempo en llegar a los pacientes, que tenemos un retraso en el 32% de las ocasiones de hasta 25 minutos para atender al paciente. Luego veremos un poco la explicación de todo esto. Y también desde la alerta a la transferencia, pues también hay un tiempo que penaliza, posiblemente por esas cronas un poquito más largas y también por la transferencia hospitalaria, lo que, como comentaban, pues el hecho de que haya ya hospitales que introduzcan la PCR previo a un cateterismo o por lo menos se valore en alguna ocasión muy puntual, no ha sido una estrategia general. Y ahora, pues bueno, se están incluyendo los antígenos rápidos, ¿no? Pero es verdad que todo ello penalizaba al final en una demora en el tratamiento óptimo que tenía que ser la revascularización. Es verdad que la central de coordinación también se tensionó y para nosotros, pues bueno, era fundamental blindar los procesos tiempodependientes. Hubo una ola de llamadas, sobre todo en el mes de marzo, donde la actividad aumentó hasta un 1100%. Con lo cual sí que se intentó, como os comentaba antes, intentar blindar esos tiempos dependientes, tanto los infartos, el código ictus, el paro, el trauma grave, e intentar sacarlo de la sala de la central de coordinación en base a un flujo de trabajo con un triaje básico y avanzado. Se habilitaron líneas, hubo refuerzo de recursos humanos y siempre dimensionado en cuanto a las necesidades y a las demandas de la población. Al final, también, pues, bueno, era necesario entender que fuera valorado por un cardiólogo. Pues bueno, es verdad que nosotros encontramos que
el número de alertas del síndrome coronario con la elevación de ST en los meses en los que hubo una mayor demanda asistencial a la central de coordinación, pues es verdad que disminuyeron. El número de llamadas perdidas, es verdad que hubo un pico importante en los días más señalados, como os digo, pues bueno, se podían recibir hasta 19.000 llamadas al día, pero es verdad que esas llamadas iban siendo recuperadas y se volvían a localizar al paciente, y al final el número de usuarios que en esos días no pudo acceder al sistema fue un 0,05% de lo que atendimos. Pero insistimos en ese sentido, a pesar de que estábamos saturados, pues en sensibilizar a la población, en hacer esas infografías como la Sociedad Española de Cardiología, en la que avisaba, bueno, estamos en un momento delicado, es un momento de pandemia, pero si usted tiene un dolor torácico, avise rápido a los servicios de emergencia, vaya al hospital, porque puede tener un infarto. Y en ese sentido, hemos insistido siempre en que avisen rápido al 061 para dar una respuesta inmediata. Por supuesto, también sensibilizar a los profesionales y comenzar a trabajar en ese concepto de epidemiológico, la prevalencia siempre desconocida y con un alto índice de sospecha, con una protección lo más elevada posible. Es verdad que llegará un momento, y tenemos un momento, pero bueno, nosotros trabajamos con un acrónimo SAID, que al final es el paciente que queda expuesto, que ha sido contacto, el paciente sospechoso, el paciente que ha sido recuperado, o se ha curado, y el paciente vacunado en el momento que llegue, ¿no? Pues bueno, todo esto también nos sirve luego para ir acotando y hacer unas cohortes sobre los pacientes con los diferentes procesos asistenciales que manejamos. Como os comentaba antes también, pues monitorizar los indicadores. Es muy significativo, por ejemplo, solo con el dolor torácico, esto no está asociado con el síndrome coronario con elevación de ST, pero cuando el motivo de consulta en síntoma guía era el dolor torácico, durante el mes de marzo, donde tuvimos una avalancha mayor de llamadas, pues fijaros que la media de tiempo de regulación pues aumentó de una forma exponencial y se fue resintiendo otra vez en el mes de agosto, cuando comenzaba otra vez a saturarse el servicio de emergencias. Un dato muy interesante, como os comentaba antes, ese análisis de la demanda. Teníamos también unas cronas que fueron peores en los meses de más que coinciden con las dos olas, ¿no? O sea, con la ola de marzo-abril, y luego nosotros la comenzamos a vivir también a partir del 20 de julio y fue subiendo durante agosto, ¿no? En estos momentos, los códigos infarto, vemos que tenemos un retraso mayor a la hora de atenderlos, y graficado en un mapa, pues vemos que al final estos códigos infarto no suceden como el año pasado, donde eran en las ciudades capitalinas. No, la gente no se infartaba en Palma de Mallorca, no se infartaba en Inca, no se infartaba en Mahón, no se infartaba en Ibiza, se infartaban en las zonas costeras, posiblemente debido a las segundas residencias donde se habían desplazado. Puede tener su explicación en el momento en el que hay un confinamiento, en el que la gente no va a trabajar, en el momento en el que pasamos de un patrón o un lugar donde va a tener el infarto, que ya no va a ser en el despacho donde está trabajando o en la cinta del gimnasio donde está corriendo, sino que están, pues bueno, confinados al final, pues bueno, en segundas residencias, y la actividad la realiza en otras zonas, digamos, pues bueno, no tan dedicadas a los aspectos laborales. Era muy importante también flexibilizar la toma de decisiones. Como os comentaba, la transferencia en el hospital también se demora en algunos momentos, pero entendemos que hay preocupación por saber si estos pacientes pues al final son positivos con PCR o con antígenos rápidos, etcétera. Y también, bueno, queda ilustrado en el histograma como en abril y en agosto y en septiembre siguen penalizando un poco los tiempos de transferencia en el hospital, porque hay un momento en el que algunos casos puntuales, no es lo general, pero algunos casos puntuales sí que es verdad que quedaban en urgencias con elevación de ST a la espera de hacer una prueba para descartar si tenía SARS-CoV-2 o no. Se hizo una revisión del protocolo, sobre todo por aquello de que comenzábamos a ver también estos, y estaba también en la literatura, estos imitadores del síndrome coronario con elevación de ST. Entonces, pues mantuvimos el protocolo habitual. Lo que pasa es que fuimos un poco más meticulosos. Es verdad que tenemos un contacto directo con Telemedicina a través de una conferencia 3 con el servicio de hemodinámica,
para ver esos pacientes que podían tener un bloqueo de rama izquierda nuevo, pues bueno, si cumplían los criterios de Sgarbossa, si tenía otros criterios clínicos, etcétera. Tampoco eso ser tan exquisitos, pues igual con un síndrome de Wellens o los criterios de De Winter, etcétera. Es verdad que también estábamos en un momento en el que ya se iba incorporando a las técnicas invasivas después de una muerte súbita, pues el hecho de hacer una angioplastia o una coronariografía para ver si la causa podía haber sido esta. Pero es verdad que ahora, pues bueno, estamos en un momento en el que tenemos que tener bastante certeza con un criterio electrocardiográfico y unos síntomas prodrómicos que orienten hacia esa cardiopatía isquémica. Y, por supuesto, en los pacientes en los que había 12 horas de evolución y que estaba sintomático, pues posiblemente sí que era conveniente hacer un test COVID y no activar el protocolo en el código ictus. Una parte muy importante y que sí que mantuvimos relación con los servicios donde acababan estos pacientes era agilizar las altas al hospital, que al final es verdad que agiliza sobre todo la custodia y el manejo de estos pacientes en los hospitales de origen. Se trataba de dar también salida en caso de que llegaran en masa a estos servicios de hemodinámica y pudieran trabajar sin verse alterados por una saturación, sobre todo por no poder recibir más pacientes. Y el enfoque activo hacia la posibilidad de una fibrinolisis, o sea, no lo utilizamos, o sea, solo se utilizan en las islas de Menorca y de Formentera, en algunos casos. Digamos que en estos sitios se parte de una estrategia fármaco-invasiva, pero en los otros sitios donde tenemos la posibilidad de una ICP primaria, pues por supuesto se prioriza siempre la ICP primaria. La fibrinolisis, el enfoque activo, estaba dedicado sobre todo a que si hubiera un momento en el que esas salas de hemodinámica estuvieran colapsadas, pues tener la alternativa de, oye, tenéis las mesas colapsadas, pues vamos a ponernos igual a valorar la fibrinolisis prehospitalaria en el caso de que sea necesario y cumpla los criterios. Siempre vigilantes a los indicadores de calidad. Es verdad que tenemos los tiempos, bueno, el tiempo de alerta hasta el primer contacto médico es heredado de los servicios de urgencias. Lo teníamos en 10 minutos, pero bueno, es verdad que, como os comentaba antes, ha ido aumentando. Entendemos que todos los pacientes que tienen un dolor torácico y que tienen un infarto son supervivientes desde el minuto 1, por lo tanto tienen necesidad de disponer de un desfibrilador desde el primer momento. Por lo tanto, tienen que ir custodiados con un recurso avanzado en el 100% de las ocasiones. Ese dolor torácico también ser asignado un recurso en menos de 3 minutos desde la central, intentando llegar al 70%, que hubiera un protocolo específico para el diagnóstico, para el tratamiento del síndrome coronario agudo. Sobre todo, estar pendiente de las posibles actualizaciones. Respetar las cronas, pues intentar en todo caso, si hemos detectado eso, pues redistribuir los recursos. Ese tiempo total de asistencia extrahospitalaria, que no debería pasar nunca de 60 minutos, o sea, perdón, de 90 minutos, aunque lo tenemos en unos 60 minutos, las aspirinas, en caso de que no hubiera contraindicación. Los éxitos en las primeras 24 horas, sobre todo porque queríamos ver esas causas de mortalidad imputables al servicio de emergencias del 061, en el caso de que se hubiera hecho una fibrinolisis o una estrategia que no hubiera sido la adecuada en el caso de que luego no hubiera sido un código infarto. Y el preaviso al hospital en el código infarto en el 100% de las ocasiones. Los resultados voy a abreviar, pero bueno, se analizaron en todos los periodos institucionales, antes del estado de alarma, durante el estado de alarma y posterior al estado de alarma. Y al final la conclusión es que ha habido más infartos que el año anterior. Ha habido más infartos, pero es curioso, bueno, esto igual es un dato que se podría trabajar o se podría estudiar en otros servicios de emergencias o en otras comunidades, y es que es verdad que a pesar de que en el estado de alarma el número de infartos también aumentó, el momento de máximo confinamiento, donde había una restricción total, el número de infartos aumentó. O sea que por lo menos esa campaña de comunicación y de avísennos, por favor, o sea, posiblemente esto haya hecho que haya aumentado este número de infartos. Posiblemente hayan llegado menos infartos al hospital por sus propios medios y esto haya hecho que hayamos aumentado nosotros también el infarto. Y en las fases en las que se ha flexibilizado más, en la fase 1, ya sabéis que eran muy variables dependiendo de las comunidades en cuanto a tiempo y en cuanto al tipo de restricciones que se aplicaban.
pero en la fase 1 y en la fase 3 sí que hubo más casos de infarto en los años anteriores. Quiero decir que hubo una flexibilización y nosotros vimos menos infartos en estas fases. Pero el global, tanto durante el estado de alarma como posterior al confinamiento, fue más infartos que en el año anterior. Por sexos no hubo diferencias entre el 2019 y el 2020. Sigue penalizando mucho el hecho de ser varón, 80%. La franja horaria pues también nos interesaba. Y no hubo tampoco mucha diferencia en el estado prealarma. Digamos que los infartos con elevación de ST eran hasta 34% en el momento nocturno y el periodo de alarma pues un 30% en el periodo nocturno. Bueno, es lícito que todo el mundo se pueda infartar a la hora que quiera. Y otro dato muy interesante era si podía tener que ver la edad, o sea, cuál era el patrón epidemiológico de estos infartos. Y en el análisis comparativo del 2019 con el 2020, vemos que durante el 2019 estamos en una edad, en ambos sexos, en unos 55-56 años. Durante el 2019, prealarma estamos todavía en esa edad, en esas edades, o sea, el código infarto andaba ahí, 55-56 años, y curiosamente en el momento que se decreta el estado de alarma, estas gráficas se trasladan 10 años adelante y estamos hablando ya de pacientes con 66, 67 años. Bueno, puede quedar todo en algo anecdótico si esto no tiene también implicaciones luego a la hora de tomar decisiones, sobre todo por los servicios de hemodinámica. Yo creo que es un punto de reflexión. Es verdad que entendemos que los pacientes mayores pueden tener más problemas crónicos. Es verdad que siempre, bueno, la actitud ha sido igual, ir a tratar la arteria responsable del infarto por parte de los hemodinamistas, pero hay sugerencias que hablan, pues, que igual en el periodo COVID y para evitar entrar muchas veces en el intervencionismo, pues ya que estás, además de la arteria responsable del infarto, pues te dediques a tratar otras lesiones críticas que pueden tener. Y posiblemente con este aumento de edad haya un aumento también de posibilidades de que un paciente, en vez de salir con 1 o 2 stents por una arteria responsable de infarto, pues tenga que salir del hospital con 6 stents, ¿no? En todo caso, sí que era un dato bastante representativo. Bueno, para finalizar las conclusiones, hablar que al final, pues bueno, la mortalidad y el aumento del infarto ha sido también un daño colateral. La mortalidad por el COVID y la mortalidad por el infarto al final ese daño colateral. Es verdad que lo lógico es que haya más muertes súbitas también en domicilio. Es muy importante concienciar a la población. Al final tenemos que entender que tenemos que seguir trabajando en la medida de lo posible para estos procesos tiempo dependientes y sobre todo cuando sabemos que tiene solución. Sabemos que una estrategia de reperfusión al infarto le cura y todavía no sabemos cómo curar el COVID. Por lo tanto, insistamos en que a todos los pacientes, en caso de que tenga un cuadro compatible con un síndrome coronario, pues acudan al hospital o llamen a los servicios de emergencias. Y todo esto, pues bueno, solo puede tener éxito si hay al final coordinación interniveles y tenemos unos objetivos muy claros. Insisto, con la actualización de esas recomendaciones que variarán y variarán mucho y seguiremos con un poquito de agobio en el sentido de ir revisando esas actualizaciones y posiblemente, pues bueno, o reeditar o crear un modelo organizativo al final del cual tengamos unos recursos disponibles, una distribución territorial, esos acuerdos de transferencia entre los diferentes centros también, la organización intrahospitalaria, todo ello importante y, por supuesto, que quede registrado el proceso en los resultados para sacar las conclusiones de la forma más inmediata posible. Y para concluir, hablar de los servicios de emergencias. Yo creo que, en general, se pueden convertir o se han convertido y son, o sea, la realidad es que son en un excelente radar epidemiológico. Quiero decir, no solo para el momento COVID. Nosotros en Baleares es verdad que la Central de Coordinación anticipó las 2 olas epidémicas sin modelos predictivos ni regresiones logarítmicas ni etcétera y tal, sino simplemente analizando la demanda de la población y viendo cuándo manifestaban los síntomas y cuándo iban a haber y cuándo podía haber esas olas epidémicas, ¿no? Pero lo mismo
que para el COVID, para el resto de procesos asistenciales. Y en este sentido también, pues bueno, insistiendo en el patrón epidemiológico del paciente con infarto, con elevación de ST, pues posiblemente también, pues bueno, podamos detectar o planificar o hacer un tratamiento, un abordaje diferente, o por lo menos o no, pero por lo menos que sirva para reflexión y para análisis, el hecho de que estos patrones epidemiológicos van cambiando y, insisto, o sea, algo muy representativo porque al final muchas veces es el primer contacto que tiene el paciente con el sistema de salud, son los servicios de emergencias y pueden anticipar esas disfunciones en los procesos asistenciales. Muchas gracias por todo. Pues un millón de gracias, Chema, muy interesante. Yo creo que casar tu presentación con la de Javier también va a ser interesante respecto al total de infartos, ¿no? No sé si tenemos a Sonia lista, veo su presentación. Sonia, me falta tu cámara. En cuanto te veamos, te lo dejamos todo para ti. Sonia. Hola. Sí, perfecto. Me voy a apagar el micrófono. Hola, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Yo soy Sonia Moreno, soy médico de familia y, como ya has comentado, trabajo en el Centro de Urgencias de Atención Primaria de Gracia en la ciudad de Barcelona. Agradecer la participación en esta mesa. Yo les voy a hablar sobre el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST durante la primera ola desde atención primaria, una parte del primer nivel asistencial. Decir que, como ya se ha ido comentando durante estas presentaciones, hablamos de una situación excepcional, unas circunstancias que nos marcaban como era un estado de alarma, una pandemia y unas manifestaciones clínicas que tenían un impacto muy importante sobre el sistema sanitario. Cuando hablamos del coronavirus, ya hemos ido comentando, pero principalmente nos hemos ido viendo que las manifestaciones pueden ser muy diversas y que cuando estos pacientes consultaban, principalmente en la primera ola, íbamos conociendo poco a poco las manifestaciones. La fiebre ya era el síntoma prevalente, pero se podía manifestar con otra clínica acompañante, principalmente respiratoria, pero también podíamos ver otras manifestaciones, bien fueran neurológicas, fueran dermatológicas, fueran hematológicas con los trombos que ya se había comentado, y también una sintomatología cardíaca que, aunque no fuera muy frecuente, nos podía dar fallo cardíaco o un daño miocárdico agudo. ¿Qué sabemos sobre el síndrome coronario agudo con elevación del ST durante este periodo? Pues bien, se ha ido comentando. Sí que se había visto con estudios ya a nivel internacional de una reducción mundial de los casos. Pero sobre todo, y destacando también los estudios que ya se han comentado de Rodríguez Leor y de Rumaguera, tanto el estudio de español como el catalán, nos mostraba pues, que había un tiempo de un retraso entre este tiempo que el paciente que empezaba con el dolor y hasta que consultaba con el sistema sanitario. Como causas que se valoraban principalmente, teníamos esta habitación, este miedo al contagio de una habitación de los centros sanitarios, pero también era muy importante el pensar en esta disminución de una atención presencial y esta como una dificultad de acceso a este sistema. ¿De dónde partíamos? Pues bien, partíamos de que ante un dolor torácico, pues que el paciente que viene con dolor torácico, que presenta unas características eléctricas persistentes, podemos activar un protocolo que nos activará una serie de dispositivos para priorizar esta reperfusión. El código infarto. Este código lo tenemos implementado actualmente a nivel nacional con diferencias territoriales, pero sí que es importante, y ahí estamos como atención primaria, a decir que somos una de las puertas de entrada en este código. Estudios
de experiencia en Madrid nos hablaba de un 24% de estos códigos infarto estaban activados desde atención primaria. Pero en el momento que nosotros hablamos de código infarto y de activación, ustedes recordarán pues, que hablamos de cambios eléctricos, de elevación del ST, de bloqueos de rama izquierda de nueva aparición. Para ello, algo muy básico es el de disponer de este electro, de poder hacer un electro a una persona que venga con el dolor torácico y valorar, preferiblemente en menos de 10 minutos, pero poder realizar y valorar este electrocardiograma. Bien, como les decía, estamos con una atención primaria que puede ser una puerta de entrada en los códigos infartos, en la primera atención al infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Pero ¿qué pasó durante esta primera ola y esta situación de pandemia por COVID y una situación de estado de alarma? Pues bien, siguiendo principalmente las recomendaciones, tanto ministeriales como las diferentes consejerías, se dieron las recomendaciones generales. Estas recomendaciones tenían dos puntos muy importantes, que era el evitar las aglomeraciones y el garantizar la atención a la patología urgente o no demorable en los centros de salud. Para ello, ¿qué se hizo? ¿Cómo se logró? La atención primaria, debemos decir que desde el mes de marzo ha sufrido una gran reorganización. Igual que los diferentes dispositivos, nosotros todavía no nos hemos recuperado, estamos todavía con un modo parcial o casi total del que se inició en el mes de marzo, aunque ha ido variando, pero principalmente tenemos que se ha potenciado la consulta no presencial. Esta consulta, bien fuera telefónica, a través de aplicativos con e-consultas o de que permitieran una consulta telemática, generamos, a través de ella se ha podido facilitar algo que nos hacía previamente, como la gestión de las incapacidades temporales, la gestión de los planes de medicación, consultas clínicas, una atención domiciliaria que se priorizó que para evitar estas aglomeraciones todo aquel paciente que fuera tributario de una atención domiciliaria se pudiera realizar. Y un aspecto importante de esta atención, y sobre todo en la primera ola fue más marcada, fue que para poder acceder muchas veces a una consulta presencial, el paciente debía hacer un filtro telefónico, debía contactar con su centro de salud para que se filtrara y poder bien resolver la atención de forma no presencial o citarle para una consulta en el centro. ¿Esto cómo se tradujo? Pues bien, esto aquí les pongo de ejemplo datos del periodo de marzo a junio de 4 centros de salud de Barcelona ciudad que tienen diferentes características sociodemográficas y una población asignada de unos 101.000 habitantes. En esto hemos podido ver pues, que las visitas online o telefónicas representaban un 69% de esta actividad. Había un incremento del 78%. Que se atendieron 64.697 llamadas. Había un incremento de el 500% de llamadas atendidas. Decir que aquí no tenía las llamadas que se perdieron. El incremento de llamadas, como hemos hablado, había un filtro telefónico, había una recomendación general y poblacional de no salir a la calle, no acudir a los lugares, que se traducían llamadas telefónicas que una parte importante también se perdieron y no lo debemos olvidar. Llamadas que se realizaron, 42.500. Había un soporte a residencias geriátricas. Esta parte fue importante. En estos 4 centros hablamos de 25 residencias geriátricas y esto supuso un 15% de las visitas domiciliarias. Y la actividad presencial en ese periodo fue de 116.352 visitas. De forma general, decir que en los centros de salud, ya no solo en estos 4 que pongo de ejemplo, sino en la atención primaria, el principal motivo de consulta en este periodo ha sido todo aquel relacionado con coronavirus. Desde la detección de casos, el seguimiento clínico de estos, muchas veces telefónico y si precisaba una visita presencial. El estudio de contactos, bien fuera con soporte de rastreadores o no, esto según el territorio. La gestión de las bajas médicas derivadas de todos estos procesos. La atención al paciente paliativo que en domicilio que requería una sedación o una atención.
y después el soporte a la atención a dispositivos residenciales, bien fuera un soporte o fuera asumido por los centros. Esto fue el principal motivo de consulta y el que absorbió la mayor parte de esta actividad en estos meses. Otras repercusiones, pues tuvimos la autocoberturas de bajas, soporte a otros dispositivos, los conocidos hospitales de campaña. En estos podía ser que hubiera médicos de atención primaria o enfermera profesionales de los centros asistenciales que fueran a dar un soporte a estos dispositivos dejando de atender en el suyo. La hoteles salud o otros dispositivos que pudiera haber si correspondía en el área de influencia del centro de salud, se les daba un soporte a estos centros. Los hoteles salud, por ejemplo, nosotros en la ciudad de Barcelona tuvimos diferentes hoteles salud que ahí acudían o estaban instalados pacientes que eran casos o bien que fueran contactos que no precisaban un ingreso hospitalario, pero que no podían realizar la cuarentena en su domicilio y podían requerir un soporte sanitario aparte de un control. También la centralización de recursos. Esta centralización de recursos en determinadas áreas para poder garantizar principalmente la asistencia, se centralizaron recursos, se cerraron centros y se centraban los profesionales en un único lugar. Esto, a día de hoy, todavía quedan en diferentes zonas centros cerrados, por lo cual esto dificulta esa accesibilidad y sobre todo esta atención inicial al código infarto o al infarto agudo de miocardio. Bien, pudimos atender el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Nosotros, cuando nos lo preguntábamos de forma más individual, realmente teníamos la percepción que no. Cierto que no es la prevalencia elevada de los casos que vemos nosotros en primaria, principalmente no estamos viendo cardiopatía isquémica, por lo menos de forma aguda. Atendemos múltiples patologías, pero sí que la atención al síndrome coronario agudo con elevación del ST, hemos hablado que vemos alrededor de un 20-25% de casos, por tanto sí que vemos en los centros de salud. Pero la percepción inicial de forma individual es que no habíamos podido atender, que habíamos atendido COVID, era sobre todo y todo lo que era derivado con sus múltiples manifestaciones. Decir que sobre esto no tenemos estudios diseñados en atención primaria ni publicados actualmente. Por lo que en este caso, para poder ver si nosotros por lo menos sí que participamos y mantuvimos esta activación de código infarto, puedo presentar estos datos que son cortesía del Servei d'Emergències Mèdiques de Cataluña y agradecer sobre todo al doctor Jiménez Fábregas su colaboración y a la doctora Solán para poder también analizar estos códigos y ver que sí que se activaron. La proporción, como pueden ver al comparar datos de activación de 2019 respecto al 2020, se mantenían. Sí que es cierto que hubo una disminución de casos globales, pero no manteníamos la proporción de activaciones de código IAM en atención primaria, que estaban entre un 21-22%, con un pico del 25%, que esto se incrementó en el 2020 en el periodo del 16 de marzo al 15 de abril. Como conclusiones, y para finalizar, decir que en este periodo, como ya se ha comentado durante las presentaciones previas, había una disminución de casos de síndrome coronario agudo con elevación del ST y que hay estudios que lo demuestran. Que hay un alargamiento en el tiempo de contacto del paciente con el sistema sanitario y que esto se puede deber a diferentes causas. Que la atención primaria es una de las puertas de entrada en el sistema sanitario de los códigos infartos y que esta disminuyó la presencialidad debido a una reorganización para la atención del COVID. No disponemos de estudios ni que estén diseñados para ver este impacto de la atención primaria sobre el infarto agudo de miocardio.
Pero sí que podemos decir que datos preliminares nos muestran que hay una disminución de los códigos infarto activados, pero sí que se mantienen las proporciones, los porcentajes de activaciones desde atención primaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sonia. Y gracias por extensión a todos los ponentes, tanto a Javier como a Chema, como a ti misma. Bueno, Sonia, en primer lugar, si eres tan amable de dejar de presentar, como ya has hecho, y que se activen todas las cámaras web. Carmen, tú también, si eres tan amable. Y a toda la audiencia que nos pueden empezar a enviar las preguntas que consideren dirigidos a los ponentes en cualquier momento, que las intentaremos agrupar y contestar y trasladar a los ponentes lo mejor posible. Me queda una cuestión después de oíros a los tres que os quería preguntar. A ver, Javier ha hecho una exposición, bueno, primero diciendo por todos los sitios que el SARS-CoV-2 puede golpear al corazón, ¿no? Muy interesante, tanto de forma directa como indirecta, agravando las patologías que son causa o factores de riesgo para el infarto. Me llamó mucho la atención si se me permite la expresión, el infarto FAC, o sea, ese incremento difuso o esa elevación difusa del ST que no se traduce después en un infarto agudo de coronario. Y después también él hablaba, y son datos consistentes con los publicados en otros países y a lo largo del mundo, con la disminución global del síndrome coronario agudo con elevación de ST, al menos en la primera ola, ¿no? Chema, en ese sentido, Javier estaría viendo desde la unidad de destino, pues lo que podríamos decir la totalidad de los infartos, ¿no? Porque cuando Chema habla del infarto en el servicio de emergencias médicas de Baleares, en el SAMU, nos habla de que ellos trasladaron más, sin embargo, ¿no? Pero, y como él bien apuntaba, pues posiblemente de ese porcentaje de pacientes que en ocasiones van por su propio pie al hospital, pues hayan ido menos, primero retraídos por el miedo al coronavirus, una sensación que tuvimos todos, y en segundo lugar, pues porque era difícil, ¿no? Otra cosa que destacó mucho Chema es en una patología tiempo dependiente en la cual los tiempos están optimizados al máximo, o el riesgo biológico nos golpea de lleno en todo, desde en el momento de la llamada, porque está muchísima gente llamando a las centrales de coordinación, como pasó aquí en Galicia, que estuvo a punto de caerse la central por primera vez en la historia. De hecho, hubo que abrir una segunda solo específica para el coronavirus. El tiempo de ponerse el EPI, el tiempo de llegar al hospital, el tiempo de saber si el paciente es un paciente con riesgo biológico o no, el tiempo de ponerse el EPI en la unidad de destino, bueno, complica todo la gestión del paciente con la patología tiempo dependiente, ¿no? Y por último, Sonia, que apuntaba un dato muy interesante, que es que el número de visitas telefónicas, si se puede llamar visita a la atención telefónica, yo trabajo en atención primaria, Sonia, y tengo muchas dudas que se le pueda llamar así, pero los datos que presentaba era casi al 60% de las presenciales. 65.000, apunté yo así de forma con un número grosero, frente a 116.000 presenciales, ¿no? Y, sin embargo, manteniendo sobre el total la tasa el porcentaje de infartos que llegaban a través de primaria o de activaciones del código infarto a través de atención primaria no variaba, ¿no? Vosotros, cada uno desde su punto de vista, ¿no? ¿Creéis que hemos aprendido de la primera ola? ¿O qué no deberíamos volver a hacer de la primera ola? Javier. Es una de las cosas que he puesto en las conclusiones o en las cosas que te dan que pensar, ¿no? Después de lo que hemos vivido. Y lo fundamental yo creo que es intentar que el hospital no se transforme en un hospital por COVID. Aquí, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha hecho una cosa que luego, bueno, pues se ha criticado. Aquí la verdad es que nadie sabe muy bien si esto es lo correcto o si no es lo correcto, pero bueno, se ha creado un hospital de emergencias que lo que trata, aunque todavía no está funcionando, que yo sepa, es posible que empiece a funcionar dependiendo un poco de cómo evolucione esta segunda ola, pero de lo que trata precisamente es de eso, de lo que trata es de no sobrecargar en la medida de lo posible centros hospitalarios para evitar que tengamos que cortar de raíz nuestra actividad normal. En la primera ola pudimos hacer eso, hablo de mi especialidad al menos, pero porque nosotros vivimos, cuando hacíamos guardias, veíamos que los pacientes no venían. O sea, si nosotros teníamos una media de atención de pacientes por infarto, por dolor torácico y tal, de repente empezamos a ver que en las guardias nuestras nuestra actividad había caído, no digo que al 0%, pero había caído más de un 50% seguro.
Y eso fue uno de los motivos de que empezáramos a echar una mano a los intensivistas o a los internistas en la actividad COVID. Es decir, el hospital se transformó en un hospital COVID prácticamente al 100%, con una parada generalizada de la actividad quirúrgica, de la actividad médica, y eso al final acaba redundando en un aumento de la morbimortalidad de los pacientes que lo vemos después, que es lo que estamos empezando probablemente a ver ahora. Pero yo creo que esa es la principal enseñanza, es decir, no podemos volver a colapsar el sistema. Tenemos que tener de alguna manera, y es, en ese sentido se enmarca este hospital que se ha hecho aquí en la Comunidad de Madrid. Sabéis que se ha hecho un hospital para emergencias, para pandemias. Y ya veremos cómo funciona. Yo todavía no lo he visto en funcionamiento, pero a mí la idea no me parece mal. Ya veremos cómo se cubre, que esa es otra, porque hay que cubrirlo con personal y tal y como está la economía, no sé de dónde van a sacar dinero para pagar el personal o no sé cómo lo van a hacer. Pero la idea en sí no me parece mala. Yo creo que esa es la principal enseñanza, es decir, nosotros tenemos que seguir haciendo una actividad en la medida de lo posible, lo más parecida a nuestra actividad normal y no ver un cambio radical en la organización del hospital como consecuencia de una pandemia, porque esto es una economía de guerra, nos transformamos en un hospital de guerra. Y para mí ese es el gran error entre comillas, porque probablemente fue como consecuencia de una mala planificación. No teníamos información, nadie, o la información que nos daban era una información sesgada, una información mala, no teníamos medios de protección, no teníamos nada. De eso hemos aprendido. Ahora no afrontamos la pandemia de la misma manera, por lo menos aquí en la Comunidad de Madrid no estamos igual que estábamos antes. No sé los motivos, pero yo creo que eso es un elemento clave. Ok, Chema, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hemos aprendido o si es que hemos aprendido algo? Bueno, yo la verdad que recojo un poco el discurso del doctor Ortega. Al final era fundamental la planificación. Y si algo sabemos en el servicio de emergencias es que por muy mal que esté la cosa, por muy rápido que tengas que actuar, siempre tienes unos segundos para pensar. Y yo creo que en esta situación sí que ha habido muchos momentos de precipitación. Yo creo que había tiempo para pensar. Ha habido momentos en los que, bueno, posiblemente en esta comunidad la situación epidemiológica haya sido mejor que en otras comunidades, haya habido una mayor contención, pero aún así, como decía el doctor Ortega, ha habido cierto hospitalocentrismo, se ha condenado la actividad programada, la actividad quirúrgica, etcétera y tal, sin llegar a unos indicadores, digamos, que preocuparan la saturación hospitalaria. Yo creo que sobre todo es planificar y adelantarse un poquito, pues bueno, sobre todo con los datos que vayamos teniendo, intentar tener un registro actualizado de los datos al final, que son los que te permiten la toma de decisiones en un momento de muchísima incertidumbre, pero es verdad que, como decía durante la exposición, sabremos tratar infartos, sabemos que al final hay una estrategia de reperfusión, pues vayamos a por ello. Sobre lo otro, teníamos muchas incógnitas y perder tiempo en esas incógnitas igual es un poco lo que también ha hecho claudicar otros procesos asistenciales, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso, o sea, es la planificación y por muy mal que estén las cosas, siempre hay tiempo para pensar al final para intentar establecer una estrategia común y coordinada. Al final era también eso, o sea, coordinarse a nivel de muchos niveles. Es verdad que ha sido una pandemia que, insisto, ha sido dirigida por primera vez a tiempo real con todas las dificultades que ello tiene. Muchas personas intentando tomar decisiones, algunas, bueno, basadas más en la ciencia, otras no, otras eran intuiciones, etcétera, pero bueno, para nosotros al final es verdad, ahí estaban los datos y es verdad que si hubiera habido igual algún aumento de una disminución muy relevante de infartos, pues bueno, ya nos habríamos puesto a ver cuál era el motivo, ¿no? Y habríamos actuado igual en origen. Ok, Sonia. Bien. Sí, ¿me oís? Bien, yo creo que realmente, por lo que me sumo a lo que han comentado tanto Javier como Chema, yo creo que estamos aprendiendo. O sea, la única cosa es que ahora aprendemos un poquito, nos da tiempo de pensar algo más. En la primera ola, realmente los cambios eran de un día para otro y los cambios nos obligaban a ir cambiando y pensando cómo nos organizábamos y qué hacíamos. Ahora no. Si ahora también tenemos otro escenario. Sí que es cierto que todavía, por lo menos hablo de atención primaria, la atención COVID impacta muchísimo en la actividad habitual. Todavía una gran parte de la actividad se centra en esto. Cierto que nos ha permitido, dentro de la reorganización, también un poco las tareas, ¿no? No solo recaen
en el médico o solo exclusivamente en la enfermera. O sea, sí que nos ha permitido reorganizarnos a nivel interno para poder dar salida. Pero es cierto que hay una parte que todavía tenemos que aprender. Tenemos que intentar, y realmente se está intentando, de mantener actividad presencial. El no poder atender paciente, como bien decíais, pues bien, es difícil. Yo trabajo en un centro de urgencias, a nosotros venían, pero es cierto que tuvimos que implementar la atención telefónica. Y esto era algo que para nosotros era inaudito, porque somos un equipo pequeño. Entonces, tener que estar atendiendo el teléfono y quitarte de poder estar atendiendo al paciente que consulta, realmente se nos hacía extraño, pero era una necesidad, sobre todo para evitar que la persona saliera a la calle. Yo creo que si hay iniciativas, realmente todavía no tenemos unas directrices claras. El hacer un centro o unos dispositivos que exclusivamente atiendan los pacientes por COVID podría ser una buena solución, pero que lo hicieran todo, desde las complicaciones al estudio de contactos. Y los demás pudiéramos realizar más una actividad más normalizada, porque realmente yo creo que todavía no podemos ver qué impacto ha tenido todo ello. Lo estamos viendo y lo vamos descubriendo. Por aquí decíais que os llegaban pacientes, pues bien, ¿no? Que podíais ver que este infarto posiblemente era más extenso de lo que podía haber sido. Nosotros también vemos el paciente que cuando te lo explica realmente ya lleva muchas horas o tal vez lleva días que consulta, cuando en otras circunstancias la consulta es mucho más rápida o es más ágil. Hay varias preguntas relacionadas con la mortalidad y como estabas hablando, Sonia, no te quito la palabra, te traslado un par de ellas que van dirigidas a los que trabajamos en atención primaria. Una de ellas es, no tanto en relación con la mortalidad, pero bueno, nos preguntan si la sensación de haber atendido, de haber derivado ese porcentaje de asistencias tanto al teléfono, si tienes la sensación que ha empeorado la asistencia al infarto, ¿no? Al síndrome coronario agudo. Y dos, si una de las causas puede ser el no haber mantenido las visitas a los pacientes con patología crónica, como mencionaba Javier en su primera exposición, ¿no? Claro, a ver, yo de hecho, la percepción es que el paciente hemos atendido menos. O sea, los números, por eso la última diapositiva realmente no tenía datos. No hemos podido acceder a unos datos, a una N grande, que nos pudiera ver cuántos infartos o qué otras patologías claramente se han podido diagnosticar en los últimos meses que llevaran un tiempo más largo, si habían incrementado o habían disminuido, directamente como las bases de atención primaria. Sí que es verdad que cuando pudimos mirar datos de SEM, sí que habíamos activado infartos. El problema es que tampoco no hemos podido ver cuáles no han podido acceder. Sí que tenemos constancia de llamadas perdidas. Estas llamadas han existido, estas llamadas que no se han podido atender, bien desde atención primaria, y supongo que Chema también podrá saber si desde el centro de coordinación, pues estas llamadas, hay unas llamadas perdidas que no sabemos por qué venían, ¿no? Esto yo creo que nos genera una incertidumbre y nos genera un malestar de ver si estamos haciendo esa atención, ¿no? En el paciente crónico, yo diría que es cierto que estamos viendo patología crónica o patología oncológica más evolucionada de lo que habitualmente en otros momentos vemos. Y poder ver, esto ya hay estudios que lo demuestran, pero el día a día también lo ves, que posiblemente cuando te consulta está más evolucionada esta clínica de la esperada y, por tanto, la mortalidad que podremos tener que no solo sea por infartos, ¿no? Sino que sean por otras patologías, pues tendremos que ver si esto tendrá algún impacto y lo podamos realmente ver, ¿no? El disminuir la presencialidad. Muchas gracias, Sonia. Hay un par de preguntas que yo creo que la persona idónea para intentar contestarlas es Javier. Una nos preguntan si habéis observado mayor mortalidad en los pacientes reperfundidos por el incremento del tiempo desde el inicio del dolor a balón. Nosotros, los datos mortalidad intrahospitalaria. En los datos que tenemos nosotros de nuestro hospital, lo que pasa es que la N no es muy grande, no. Ten en cuenta que cuando hablamos, aunque yo no he separado, pero realmente cuando hablamos del escasez en este contexto, hay dos grupos, aquellos que tienen infección por coronavirus y aquellos que no la tienen. Y ahí están metidos todos, ¿eh? O sea, no está separado el paciente con infección activa por coronavirus de un paciente que llega al hospital en la época del coronavirus por un infarto, pero no tiene una infección por coronavirus, que puede sufrir las secuelas de la atención
pero no el efecto directo de la infección. Nosotros aquí no hemos visto una mayor mortalidad cuando nosotros tenemos datos propios del hospital y los hemos comparado con el del año pasado y es similar, pero en una de las publicaciones que he puesto de la Sociedad Española de Cardiología, de la sección de hemodinámica, que es a nivel nacional, una era de Cataluña y otra a nivel nacional, con 75 hospitales que hacen angioplastia primaria, que están en redes de código de infarto, en esa serie sí que salió un aumento de la mortalidad intrahospitalaria. En la época COVID, comparado frente al año pasado, no frente a otros, en una época más o menos con una atención muy similar a la que estamos haciendo. No ha cambiado tanto de un año para otro, no es que haya fármacos más novedosos ni nada, sino que es más o menos la misma técnica y sí que había un aumento significativo de la mortalidad, no muy grande, pero lo suficiente como para ser estadísticamente significativa. Ok. Después hay otra pregunta. No sé si tú, Chema, yo cuando estaba en el Cero llevando docencia e investigación me gustaba mucho uno de mis afanes era el ver la mortalidad. Entonces hay una pregunta que quizá tú o Javier fueres la persona idónea para contestar, que nos preguntan si sabemos en el contexto de la mortalidad COVID, ¿cuántos han sido de causa cardíaca? O si tenemos algún dato que nos pueda contestar esa pregunta. O sea, ¿cuánta mortalidad de origen cardíaco ha habido en esta primera ola y lo que llevamos de segunda? Nosotros es verdad que bueno, es verdad que sobre la causa de la mortalidad no tenemos datos y tal, pero bueno, sí que es verdad que se repite un patrón comentado por el personal. Al final es que hay posiblemente algo más de muerte súbita y posiblemente igual también relacionado con el propio virus, o sea, en cuanto a miocarditis o micropatías de estrés, etcétera y tal. Porque un patrón muy frecuente, frecuente o dentro de los pacientes que en otros momentos igual salían adelante de una parada cardíaca, eran los pacientes que tenían una tormenta rítmica brutal y, bueno, fibrilaban constantemente, etcétera y tal, y no había causas en principio reversibles. Nosotros disponemos del analizador sanguíneo, disponemos de la ecografía, etcétera y tal, y en principio, pues bueno, no había alguna otra causa que hiciera pensar en que, así como otros paros cardíacos y que a veces puedes aventurar un poco hacia dónde se dirige, pero en este caso es verdad que agotábamos el tiempo de reanimación sin batería en el monitor, entre comillas, o sea, porque al final las descargas eran muchísimas y el paciente no salía adelante. O sea, este patrón, pues bueno, la verdad que no sé a qué se puede referir. Es verdad que estamos ahora trabajando también en ese sentido sobre, bueno, sobre un trabajo multicéntrico que está haciendo con el tipo de onda en la fibrilación ventricular y también ver el tipo la CPC al alta del paciente, etcétera, pero bueno, a ver si podemos sacar de ahí alguna conclusión, ¿no? Pero era un patrón curioso el hecho de eso, o sea, que en el analizador sanguíneo no hubiera ninguna alteración, la reanimación pues daba unos valores adecuados, o sea, óptimos en principio, sin otros hallazgos sin más, y pacientes que podíamos tener la sospecha de que eran COVID. Es verdad que hemos atendido muy pocos pacientes con COVID confirmado, por lo menos. O sea, COVID confirmado, hemos atendido pocos. Muy bien. Después hay algún comentario, bueno, que abunda en bueno, lo que es mejor, ¿no? O sea, lo que no es lo que criticando la asistencia telefónica, pero bueno, son comentarios, yo creo que no son preguntas concretas. Sí hay varias preguntas para Javier que apuntan a la estrategia de fibrinolisis teniendo en cuenta el retraso que hay a balón, ¿no? Yo creo que esta sería la última pregunta que os trasladaría. Salvo que queréis hacer algún comentario al final de todo, especialmente tú, Chema, o Sonia, en lo que se refiere a cómo puede modificar la disponibilidad del test de antígeno en el tiempo de respuesta a la patología tiempo dependiente. Tenemos 3 minutos para esto. Javier, por favor. Respecto a la fibrinolisis, me parece que la fibrinolisis es una estrategia muy buena. Yo creo que la angioplastia primaria claramente es superior, pero es superior siempre y cuando se haga en un tiempo adecuado. Entonces, si vamos a ver que puede haber una prolongación del tiempo normal, que ya comenté en la diapositiva,
que se había añadido sobre los 120 minutos de un paciente que se ha atendido por los servicios de emergencias o trasladado de un hospital que no tiene angioplastia primaria, se admite un tiempo extra de 60 minutos, es decir, estamos hablando de unas 3 horas más o menos desde el primer contacto médico. Si ese tiempo se va a prolongar de forma clara por las circunstancias que sean, mejor fibrinolizar al paciente que no hacerlo, sobre todo si lleva poco tiempo de evolución de la sintomatología. Ahí sí quería hacer una pequeña salvedad, lo que pasa es que yo entiendo que esto es más difícil hacerlo fuera de los hospitales que en los hospitales, y es que tienes que tener claro, porque la fibrinolisis no es inocua, como sabemos todos, y como os he comentado en esa diapositiva que puse de los pacientes con elevación de ST, que un 60% resulta que no tenían, es verdad que eran elevaciones difusas, no tenían realmente un infarto, sino que era otra afectación cardíaca que simulaba un infarto. Entonces, claro, es posible que fibrinolisis a un paciente, imaginaos que le provoca una hemorragia cerebral y el paciente no tenía un infarto. Pero bueno, eso te ayuda al eco, porque el eco es útil, porque si ves alteraciones de la contractilidad sanitaria, pero claro, tienes que saber hacer eco, tienes que tener el aparato, yo entiendo que eso es complejo, ¿no? Pero ante la duda, yo creo que hay que fibrinolizar al paciente. O sea, si la sintomatología es compatible y tal, lo normal es ofrecerle la opción de la fibrinolisis, que es una estrategia eficaz. Ok. Y respecto al test de antígeno, ¿cómo lo veis? Chema y Sonia. Y con aquí cerramos. 2 minutos. Bueno, por supuesto, o sea, si todas las herramientas para un diagnóstico precoz y que pueden acelerar luego los procesos, los flujos de trabajo intrahospitalario, pues bienvenido sea. Es verdad que todavía queda mucho por saber en cuanto a la sensibilidad y especificidad. Parece que los resultados son prometedores, pero en principio, pues, por supuesto, si se puede utilizar, bienvenido sea. Sonia. Sí, por mi parte lo mismo. Nosotros disponemos de test de antígeno desde hace 2 semanas y bien, aunque todavía falta mucho, nos falta conocer mucho, sí que es cierto que es efectivo y la rapidez que nos da para poder tener, sobre todo en los casos, la respuesta, ¿no? Y en patologías tiempo dependiente descartaría, por lo menos si es solo COVID, o puedes pensar que sea un código y poderlo activar, ¿no? Hay un punto interesante en relación con el test de antígeno. El moderador no debe dar opiniones, ¿no? Pero en este caso me lo vais a permitir, que es que los test de antígeno, los falsos negativos en el test de antígeno son muy poco probablemente contagiosos. O sea, esa secreción del paciente puesta en una placa de Petri apenas crece. Es muy raro que crezca. O sea, da bastante seguridad a la hora de manejar el paciente con un test de antígeno negativo, ¿no? Pues chicos, hasta aquí hemos llegado. Yo os quería dar las gracias a los tres por su disponibilidad. ¿Sí? Luis, hay una pregunta que es interesante, va dirigida a Sonia. No, sí, es cortito. Que sí, estamos fuera de tiempo. Si piensan que la cardiopatía isquémica aumentará próximamente en los pacientes crónicos con hipertensión, diabetes, si tienen ellos alguna prueba de ello. Esperemos que no. Yo creo que, a ver, es cierto que el manejo del paciente crónico en estos meses ha sido mucho más complicado, que se están haciendo herramientas, pero también tenemos que ver si realmente la descompensación será tan alta o serán pacientes puntuales. Yo creo que aquí veremos un poco si todo el trabajo hecho años previos de prevención y de educación sanitaria ha servido para algo, porque les podremos ver con menos visitas, porque ha habido menos o de otras formas, presenciales menos, esto lo que impacta, ¿no? No tenemos datos, pero yo creo que son estudios que saldrán en breve porque son, bueno, una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Muchas gracias. Pues listo. Muchísimas gracias a los tres, a Carmen por esta última pregunta de regalo. Podríamos considerarla como un bis, o sea, señal de que ha tenido mucho éxito. Y muchísimas gracias a la organización por permitirnos moderar esta mesa tan interesante. Gracias a todos, chicos. Buenas tardes.